Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar. Bendito Dios Todopoderoso, Padre eterno, Dios de la gloria, Señor. Te damos gracias, bendito Dios de la gloria, por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Gracias te damos, Espíritu Santo de Dios, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Padre. Cuán bueno, Señor, cuán bueno eres tú, mi Dios de la gloria. En el nombre de Jesús, te damos la gloria, la honra y la alabanza, Padre, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Padre. Gracias, bendito Dios. Habla a nuestra vida en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. Regalémosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Él es digno de toda alabanza, gloria y honra. Amén. Vamos en esta noche entonces a estudiar sobre la iglesia de Tiatira. ¿Qué iglesia vamos a ver en esta noche? La iglesia de Tiatira, más conocida también como la iglesia corrupta. La iglesia corrupta. Amén. Entonces, no vamos a ver de religión, vamos a ver de una iglesia. ¿Cuál iglesia vamos a ver hoy día? La iglesia de Tiatira. Amén. Porque a veces nosotros por religiosidad, muchas veces decimos, ay, que la religión de allá y la religión de acá y los de allá. Amén. Pero hoy día vamos a hablar de la iglesia de Tiatira. Era una iglesia de Dios. Amén. Así como la iglesia de nosotros que estamos en la iglesia de Dios. Amén. Entonces vamos a comparar las características de esta iglesia con nosotros como iglesia. Amén. Cómo estamos procediendo delante de Dios como iglesia. Amén. Entonces, no vamos a compararnos con lo de la religión de allá, ni con la religión de acá. Nos vamos a comparar con la iglesia de Tiatira. Amén. De pronto estamos como Tiatira o estamos como a Dios le agrada. Amén. Regálele ofrenda alabanza. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dice que la iglesia de Tiatira, amén, bendito sea el nombre del Señor, era una iglesia, amén, que estaba en una ciudad de Asia Menor. Originalmente era parte del reino de Lidia, conquistado por Alejandro Magno. Tiatira tenía una función muy especial, donde ahí se encontraba la fuerza militar, un imperio militar en aquella ciudad, como puesto de vigilancia
por el importante cruce de carretera, amén, que circulaba en aquellos tiempos en que se encontraba, pero poco a poco se fue convirtiendo en un centro comercial, es decir, en un paso comercial, es decir, se hizo una ciudad muy comercial, como nosotros conocemos aquí, una de las ciudades más comerciales aquí en el Ecuador. ¿Cuál es? Es Guayaquil, ¿verdad? Porque todo el mundo va a Guayaquil a comprar mercadería, a comprar negocios, o en partes de la frontera como Machala, Rumichaca, Colombia, amén. Entonces se hacen sitios comerciales, amén, para tener una breve idea, amén, de lo que era Tiatira. Era una ciudad que también manejaba mucho el comercio, amén, adquiriendo fama por su industria de teñir paños, es decir, de teñir telas, de poner colores a las telas. Y había una mujer en Filipo que hacía púrpuras, amén, es decir, daba detalles a las telas y le daba colores, amén. Entonces Tiatira estaba relacionada comercialmente. Había una mujer que se llamaba Lidia, era comerciante de púrpura, que se convirtió a Cristo Jesús en Filipos. Algunos especulan que fue ella quien llevó el evangelio a Tiatira. Tras su conversión, con toda su familia, y llevaron estas buenas nuevas a Tiatira. Entonces Tiatira también es conocida porque tenía muchos oficios. Y eran gente que trabajaba, se dedicaba al trabajo. Allí encontraban los grandes panaderos. Allí encontraban a los grandes alfareros, a los tintores. Encontraban, aleluya, allí había un mercadeo grande de tratas de personas. Compraban y vendían esclavos. Eso era Tiatira. Amén. La deidad más adorada en Tiatira era Apolos, el dios del sol. Entonces, en Tiatira también había parte de idolatría. Amén. Pero allá a Dios le plació. Allá a Dios le plació levantar una iglesia. Amén. En ese sitio de Tiatira. Y allá Dios había levantado una iglesia. Amén. Entonces Dios llama a Juan al apóstol para llevar el mensaje a aquella iglesia. Y reconociendo todo lo bueno que tenía la iglesia, pero también hacía ver lo malo que había dentro de la iglesia. Amén. Es lo mismo cuando usted va a un lugar, a una casa. Está bonita esta casa, pero de pronto encontró algo que no le agradó. Está bonita esa casa, pero eso de allá no me gustó. Amén. Está bonita la iglesia allá. Lindos los hermanos ahí. Pero ahí los hermanos que lo vi que andaban así, asados y cocinados, ¿verdad? ¿Sí se ha dado cuenta cuando uno va a una iglesia? Y esos hermanos ya está que conversan. Y vi la otra, no le hace caso ni al pastor. Entonces uno ve todas esas cosas, ¿verdad? Cuando uno va a un lugar, está pendiente. Entonces Jesús manda un mensaje a la iglesia de Tiatira para corregirla. Amén. Porque Dios es bueno. Cada que Dios nos manda una palabra es para corregir. Amén. Porque Dios es bueno. Amén. Porque Dios no quiere la muerte del que muere, sino que todos nosotros procedamos al arrepentimiento. Amén. Entonces vamos a comenzar esta enseñanza de esta iglesia. Amén. Hemos estudiado la iglesia de Efesios, de Esmirna, Pérgamo, y ahora estamos en la cuarta iglesia, en Tiatira. Dele alabanza a nuestro Dios. Gloria a Dios. Dice el verso 18, 19 y 20. Dice la palabra. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto.
yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificados a los ídolos. Mire cómo Dios dice, el verso 19, yo conozco tus obras. Que Dios conoce todo, ¿verdad? Y le dice, oiga, hermanos de Tiatira, el Señor le dice que Él conoce tus obras. Gloria a Dios. Que Él conoce también, ¿qué más? Tu amor. Ustedes tienen mucho amor. Amén. Se ayudan, se aman todos los hermanos. Gloria a Dios. Estamos bien ahí, ¿no? ¿O no estamos bien? Que Dios dice que hay mucho amor. Amén. Es decir, que no hay odio, sino que hay amor. Amén. Él conoce nuestra obra y conoce que en esa iglesia hay amor. Amén. Y una iglesia en amor, ¿está bien o está mal? ¿Está? Muy bien. Amén. Entonces, vemos que los conceptos y características de esta iglesia son buenos. Amén. ¿Qué más dice? Que tiene mucha fe. Conoce la fe de cada uno de nosotros. Él conoce la fe de los hermanos de Tiatira. Él conoce que esa iglesia tiene buenas obras, que tiene amor, que tiene fe. Amén. Hasta ahí, todas esas características de esta iglesia están excelentes. Son dignas de imitar de esta iglesia. Amén. Él conoce que también son serviciales y servicio. Son serviciales que ayudan a la obra de Dios. Amén. Que ayudan. Ay, vamos a arreglar la iglesia, vamos a hacer esto, vamos a barrer, vamos a pintar la iglesia. Son serviciales. Amén. Gloria a Dios, eso es bueno. Amén. ¿Qué más dice? Y tu paciencia. Oye, el hermano es paciente. Yo parece que yo me muero de coraje que el hermano está ahí predicando, el pastor está predicando y no le hagan caso. Yo parece que yo le voy dando, dice, ¿verdad? Pero habían ahí hermanos que eran llenos de paciencia. Eso es bueno. Porque hay gente cuando es impaciente, ¿qué hace? ¿Qué hace cuando alguien no tiene paciencia? Se llena de ira, de coraje, ¿verdad? Y dice la hermana Yadira, este Fernando ya me tiene. Se llena de paciencia. ¿Verdad? Y le comienza a tirar la olla, el sartén. Amén. ¿Por qué? Porque no tiene paciencia. Pero esta iglesia tenía paciencia. Entonces vemos que esas características son buenas o son malas. Son buenas, son dignas de imitar. Amén. ¿Qué más tenía esta iglesia? Y que sus obras postreras, es decir, las obras que ellos hacen cada día, las últimas obras, dice que eran mejor que las primeras. Cada que hacían algo lo hacían mucho mejor. Amén. Si iban a ayudar a alguien, lo hacía de una mejor manera cada día. Cada obra de ellos, las postreras, eran mucho mejor que las primeras. Entonces quiere decir que esta iglesia trabajaba mucho. Era una iglesia muy hermosa, muy bonita. ¿Por qué? Porque ellos todo lo que hacían, lo hacían con excelencia. Amén. Ayudaban, eran serviciales. Oye, el hermano, la hermana allá tiene una necesidad, vamos a ayudarle. Qué linda esa iglesia. Amén. Pero, ¿qué dice? Ahí hay un pero, el verso 20, ¿qué dice? Mire que ahí hay un pero. Yo te quiero mucho, pero me hace dar coraje. ¿Verdad? Cuando está un pero, quiere decir que hay algo que no cuadra. Amén. ¿Qué dice el verso 20? Pero tengo pocas cosas contra ti. Tengo unas pocas Cosas contra ti. Mire, todo lo que tenía esta característica de esta iglesia, tenía buenas obras, amor, fe, servicio, paciencia, y que todas las obras, todas las últimas obras que hacían, las hacían haciéndolas mucho mejor que las primeras. Pero
tenía unas pocas cosas contra esta iglesia. Pero estaban haciendo bien, pero algo estaba haciendo mal. Tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Y cuáles eran esas pocas cosas? Que ahí había, dice, esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Toda la iglesia estaba haciendo un buen trabajo, pero había, es decir, una líder, para no ser machista, o había una líder o un líder, para no ser machista, y nombra a una mujer profetisa llamada, ¿cómo se llama esa mujer? Jezabel. Que seduce, dice, que seduce y enseña a mis siervos a fornicar, a hacer cosas indebidas que no le agradan a Dios. Como todos sabemos que fornicar es tener relación sexual fuera del matrimonio, amén, pero hay ámbitos espirituales que puede decir fornicar en lo espiritual a que cometan algo contra la palabra de Dios. Es decir, desde que dice que esta mujer profetiza, es decir, que tenía un rango espiritual, que tenía un cargo importante. Amén. Es decir, que ella tenía un grupo de personas, los seducía. ¿Qué quiere decir seducir? Es decir, que los atrapaba, los manipulaba, los tenía acá y los instaba a fornicar, a hacer cosas indebidas. En el ámbito espiritual, si yo fuera ese líder, y yo diría, yo tengo de pronto al pastor y a los hermanos, y yo tengo un grupo a cargo, y yo los cojo, los seduzco, ¿verdad? Dice uno en nuestro castellano tan bonito, que puede decir, los seduzco, los engaño, los atrapo, ¿verdad? Maquino en su mente, amén, los amago y los convenzo y los pongo a todos ustedes en contra del pastor, en contra de ciertos hermanos. Los seducí a todos y los puse en contra. Porque ese espíritu Jezabel, o esa Jezabel, era que enseñaba a los hermanos a cometer cosas, actos que no eran agradables a Dios, como la fornicación y lo sacrificado a los ídolos. Amén. Hacían cosas que no eran agradables delante de Dios. Y vamos a ver un poquito con la Biblia las características de esta mujer Jezabel, para que tengan una idea o un conocimiento, amén, más claro de qué tipo de espíritu se había metido dentro de esta iglesia en una llamada profetisa, es decir, una mujer, o puede ser en este tiempo también un hombre, que tenga un cargo especial dentro de una comunidad cristiana o una iglesia. Amén. Vámonos un ratito al libro de Primera de Reyes, capítulo 16. Amén. Primera de Reyes, gloria es el nombre de Jesús. Capítulo 16, verso 31. Ayúdale ahí. Primera de Reyes. Capítulo 16, verso 31. Dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Esta mujer Jezabel era hija de Etbaal, rey de los sidonios. Y fue y sirvió ¿a quién?
a Baal y lo adoró. Es decir, que esta mujer adoraba a los demonios, a dioses paganos. Entonces estamos viendo que esta mujer, que se decía profetisa, enseñaba a la iglesia a hacer cosas indebidas al pueblo de Dios. Vamos a ver más adelante en Segunda de Reyes, más adelante en el otro libro ahí, Primera y Segunda de Reyes, capítulo 9, verso 22, gloria a Dios. Gloria a Dios. Capítulo 22. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Segunda de Reyes 9, verso 22. Dice, cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías? Y sus muchas hechicerías. ¿Quiénes hacen hechizo? Es decir, que Jezabel era una bruja. Jezabel era una bruja. En el ámbito espiritual, como decía, pero ahí hay una Jezabel que está enseñando a seducir y se dice profetiza. Dentro de la iglesia, es decir, una mujer con un rango estaba enseñando a hacer a ciertos hombres o mujeres de Dios dentro de la iglesia de Tiatira a cometer ritos, cultos, a escondidas, amén, sin que el pastor supiera, hacer cosas indebidas, que ya no era apropiado hacerlo, pero el pastor de esa iglesia, el ángel de esa iglesia, estaba a ver, y no corregía a aquel. Y esta mujer dice que también era hechicera. No el programa La Hechicera de la televisión, no. Era una hechicera. La hechicera es decir que era una bruja. Mire la característica de esta mujer. Entonces, actuaba o profetizaba con un espíritu que ya no era de Dios. Y la gente, y tenía, porque ya los tenía seducido a todos, y todo lo que ella hacía, los atrapaba. Y le tenían un miedo. Es que esta mujer así no tiene escrúpulos. Estos espíritus si ya no tienen escrúpulos y no tienen temor ni miedo de levantarse contra el hombre de Dios o la mujer de Dios que está encargada dentro de una comunidad cristiana o una iglesia. Amén. Vamos a ver el verso 30. Vino, ahí mismo, ahora más bajito, verso 30. Vino después Jehú a Jezreel y cuando Jezabel la oyó, se pintó los ojos, ¿con qué? Con antimonio. Antimonio, es decir, con pintura. Y atavió, dice, su cabeza y se asomó por la ventana. Porque esa era la costumbre de estas mujeres que se ataviaban bien bonitas, se pintaban y se asomaban a la ventana para atrapar. Pues eso era de antes y ahora igual. Pero ahora ya no se asoman a la ventana. ¿Cómo que sacan la lengüita? ¿Verdad? Porque esto también es una ventana. Y se ponen ahí, se muestran. Y muestran muchas cosas, ¿verdad? Usted y yo hemos visto que muestran más de lo que deberían mostrarse. Amén. Ya se creen modelos, dice el hermano. Amén. Y esta mujer dice, atavió su cabeza y se asomó por la ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo?
¿quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo, echadla abajo. Y ellos la echaron. Y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver a aquella maldita. Mira cómo la trataban a esa mujer, esa bruja. Como maldita. Y sepultarla, pues es hija del rey. Pero cuando fueron a verla para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y se volvieron y se lo dijeron, y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías, Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra, en la heredad de Jezreel, de manera que nadie puede decir, esta es Jezabel. Mire cómo muere esta mujer. Muere devorada ¿por quién? Por los perros. Se la comieron todita. A la bruja. Murió así. Y eso había dentro de esta congregación. En Tiatira. Esta mujer era bruja. ¿También sabe qué era? ¿Sabe qué más era esta mujer? Era manipuladora. Esta mujer era manipuladora. Por eso dice, y seduce a mis siervos. Esta mujer era una manipuladora. Manipulaba. Esta mujer manipulaba al pueblo. Esta mujer era de mucho cuidado. No era cualquier cosa. Dice que había un hombre llamado Nabot, parece que es Jeremías, ¿no? De la viña. Nabot. Un hombre que tenía una viña muy hermosa. Y el marido de esta mujer le gustaba mucho. Era rey y le gustaba mucho esa viña. Y le llegó a decir el marido de esta mujer, de esta bruja, véndeme tu viña o cámbiame y yo te doy otra. Pero como esta viña era de herencia, así, herencia de Jehová, nosotros no podemos cambiar lo que ya Dios nos ha dado. Y este rey se entristeció y esta mujer viene y le dice, ¿por qué tiene, rey? Y él le dice, es que Nabot le dije que me vendiera su viña o que me la cambiara. Y él me dijo que no. Y esta mujer, esta bruja, sedujo a ciertos hombres, entre comillas, sacerdotes, y lo hizo blasfemar, mentir, y hizo matar a este pobre hombre llamado Nabot. Cuando lo matan, dice las escrituras, que este hombre, estando ahí acongojado, ya la mujer había planificado, manipuló todo. No llore, mi señor el rey. Ya todo está resuelto. Toma la viña. Mire qué llegó a hacer. Llegó a cometer un asesinato. Era tan manipuladora. Y así hay gente que tiene cargo dentro de las comunidades cristianas, que se dice ser profetisa o se dice ser líder, porque cuando alguien está en el rango de profeta o profetisa, tiene un rango, es decir, que llega a ser como un líder, ¿verdad? Y tiene a cierto grupo seducido y lo hace poner en contra de los que Dios ha escogido para que estén como pastor o sacerdote dentro de una comunidad cristiana o una iglesia. Y se levantan ellos y lo hacen poner en contra. Esto sucedió y esta mujer tenía esa característica. Manipuló, sedujo e hizo cometer un crimen. Solamente para ella hacerse ver. ¿Sabe qué más era esta mujer? Era de mucho cuidado. Oye, era tremenda esta mujer.
Primera de Reyes 19. Primera de Reyes 19. Ya estamos con la familia de mi hermano Fernando, Reyes. Amén, gloria a Dios. 19. Verso 1 al 5 dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí que luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate y come. Mire que causó miedo en el hombre de Dios esta mujer. Era una bruja tremenda. Al hombre de Dios le hizo dar miedo. Este hombre: basta ya, Jehová, mejor quítame la vida. Él deseaba la muerte. Es decir, que esta mujer tenía mucho cuidado. Que aún mañana los dioses, si yo mañana a esta hora no le hago lo que tú hiciste a los otros profetas. Este hombre de Dios había destruido a 450 profetas. Y una mujer con esta característica, que no tiene miedo de enfrentarse al hombre de Dios, tenía ya cuadrado todo para darle, dice uno aquí, el viri a Elías. Pero Dios estaba con Elías. Levántate y come, le dice. Dios lo sustentaba. Hizo meterle miedo al hombre de Dios. Y así hay líderes o líderes, mujeres o hombres, que tienen un rango dentro de una comunidad cristiana, y al hombre de Dios, al pastor o al que está encargado, le hacen meter miedo. Porque es un espíritu manipulador, seductor, para hacer lo malo. Y provocan el miedo. Que el hombre de Dios dice: ya mejor quítame. Yo ya dejo esto botado. Ya no doy más. Tiatira era una iglesia que tenía características buenas. Pero había dentro de esa congregación un líder o una líder que causaba miedo dentro de la comunidad cristiana en Tiatira. Amén. Entonces vemos que Tiatira sufría esto. Pero como Dios es tan bueno, que no quiere la muerte del que muere, volvámonos a Apocalipsis, capítulo 2, verso 21, ¿qué le dice? Es que Dios es bueno. Y a todos nosotros, Él nos da la oportunidad. Dice la Biblia que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y por eso Dios le dice, el verso 21, ¿qué le dice? Y le he dado tiempo para que se arrepienta. ¿Qué dice? Pero no quiere arrepentirse. Sigue con la misma visión de Jezabel, manipuladora, seductora, amén, para hacer lo malo dentro de la iglesia. No quiere colaborar con el amor, con la fe, con el trabajo, con el servicio, con las buenas obras postreras. Sigue, pero Dios, ¿qué le dice? Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. No quiere arrepentirse de su fornicación. Es decir, está fornicando ya no con los ídolos, está fornicando con el orgullo, está fornicando con la soberbia, está fornicando con un corazón dañino de odio, está fornicando con un corazón que no quiere
sujetarse a las cosas de Dios. Amén. Esa mujer que estaba en esa iglesia en Tiatira estaba fornicando con el orgullo, con la soberbia, con esa fornicación, con esa idolatría. La soberbia, el orgullo es una idolatría, un pecado grande. Amén. Y le ha dado tiempo y ella no quiere arrepentirse. Y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán. El 22. He aquí yo la arrojo en cama, dice, y en gran tribulación a los que con ellos adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. ¿Es por qué? Porque hay gente que la sigue. Hay gente que sigue a esos tipos de líderes, hombre o mujer. Y Dios le ha dado tiempo que se arrepientan a cada uno de ellos. Amén. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Regálele ofrenda alabanza a Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Le ha dado tiempo a ella y a quién más. Y a sus hijos. Dice, heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente. ¿Y escudriña quién más? El corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Si su obra es como la característica de la iglesia, ¿verdad? Amén. Que enseña a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Qué dice? Que viene muerte. Amén. Pero Dios que dice que le ha dado tiempo para que se arrepienta. Amén. Es decir, que Dios a nosotros también nos está dando tiempo para arrepentir. Amén. ¿Qué más dice el verso 24? Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina de odio, de resentimiento, a esa doctrina de manipulación, a esa doctrina, amén, de levantarse en contra de las cosas de Dios, de la voluntad de Dios, porque una de la voluntad de Dios dice, sujetados a vuestros pastores, amén, sujetados a ellos, amén. Entonces, ¿qué dice el 24? Dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, y a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Es decir, que Dios está felicitando a la iglesia que no tiene esa doctrina, ni le va a poner más carga. Sigan con la paciencia, sigan con el amor, sigan con la fe, sigan con hacer el buen servicio a la obra de Dios. Sigan con haciendo las mejores obras posteras, sean mayor que las primeras. Que cada obra que usted haga para Dios sea de lo mejor. Amén. Él no va a poner más carga de la que están haciendo. Sigamos así. Amén. Imitando a la verdadera iglesia como Tiatira, que era llena de amor, de mansedumbre, era servicial. Amén. Regálele ofrenda de alabanza a Dios. Dice el 25, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que Él venga. Cristo viene pronto. Entonces retengamos el amor de Dios. Retengamos, ¿qué más vamos a retener? La fe, la paciencia. Todos estos atributos que tenía esta iglesia, retengámoslos hasta que Cristo venga. Para que Él nos halle así. Y dice que Él va a pagar a cada uno según sea su obra. Amén. Que Él nos encuentre con estas buenas obras. Amén. Y dice, Él la regirá con varas de hierro. El verso 26. Al que venciere y guardare mi obra hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y la regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y serán quebradas. ¿Por qué le decía como vaso de alfarero? Porque en este pueblo, en esta comunidad, en Tiatira, dice que la gente también había muchos alfareros. Entonces el alfarero sabe que el barro, cuando se echa a perder, ¿qué hace? Se quiebra. Pero el mejor alfarero es Dios, que aún quebrado,
Él viene y luego nos moldea mejor. Amén. Nos Él nos restaura. Amén. Él nos restaura. Amén. Por eso el Señor dice que nosotros tenemos que retener todo lo bueno hasta que Él venga. El verso 28, ¿qué dice? Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, que Dios a nosotros nos manda en esta noche a copiar. Amén. Dicen los que andan en redes, copia y pega. Los que andan en las cosas virtuales, copia y pega. Amén. Copia y pega en nosotros las características que Dios ve en esta iglesia, las características buenas. ¿Cuáles son las características buenas? Que eran llenas de amor, de fe, de servicio, de paciencia. Amén. Que ya no vamos a actuar a tirar la olla, sino que paciencia. Se ríe la hermana Netina. Amén. Ya no le vamos a tirar el plato, ¿verdad? Porque vamos a tener paciencia. Se ríe la hermana. Amén. Vamos a tener paciencia. Amén. Vamos a imitar estas buenas características de esta iglesia. Hacer buenas obras. Amén. Hasta que Él venga. No podemos copiar ni imitar lo que hacía Jezabel. Las características de Jezabel: era una mujer manipuladora. Amén. Manipuladora. ¿Qué más era? Era una bruja. ¿Qué más era? Seductora. Engañadora. Amén. Muy mala. No tenía miedo de enfrentarse, y antes decía causar miedo a los hombres de Dios, como Elías, que lo hizo meter en miedo. Y asimismo ella confabula, ese espíritu confabula dentro de la iglesia para amedrentar a los que están a cargo de una congregación. Y eso era que le llamaba atención Dios, por medio de Jesús, a Juan: anda, dile a Tiatira, allá hay una, o hay uno con eso de Jezabel. Está enseñando mal. Y el ángel o el pastor de la iglesia tiene que apercibirse. Dios mandó a hablarle a esta iglesia que se aperciba. Cuidado, amén. Cuidado, amén, con ese tipo de espíritu de Jezabel. ¿Qué más era? Seductora. Hasta y se asomaba por la ventana. Amén. Tenemos que cuidarnos de aquello. Amén. Dice que se cubría sus atavíos. Amén. Entonces tenemos que cuidarnos de aquello. Y tenemos que ver las buenas características que Dios resalta y conoce de la iglesia de Tiatira. Que tenemos que tener más paciencia y más fe y más amor. Mire esa gente allá llena de fe. Iban enfermos y salían sanos. Porque eran llenos de fe. Así nosotros, si venimos enfermos un día, venga con fe. Y escuchando la palabra, diga: Señor, sáname, sáname. Yo quiero agradarte, quiero servirte, sáname. Yo no te quiero servir enferma, quiero servirte buena, para testimonio. Eran llenas de fe, llenas de amor, ¿amén? De paciencia. Todo eso es fruto del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar. Amén. Que no entre en nosotros eso que tenía aquella mujer que estaba dentro de la iglesia de Tiatira. Porque eso viene y agrupa a ciertos hermanos y lo hace poner en contra. Y dice: ¿por qué? ¿Por qué se metía esa mujer así? Porque veían que los hermanos, toda obra que hacían, lo hacían como para Dios y no para los hombres. Que las glorias
Es decir, que todo lo que ellos hacían, las cosas que hacían postreras, eran mucho mejor que la primera. Cada día se iban esmerando de hacer algo mucho mejor para Dios. Amén. Así como usted cada día se va esmerando poco a poco de servirle mucho mejor a Dios. Amén. Dios reconoce eso. Amén. Que nosotros nos esmeremos, que nosotros cada día procuremos agradarle mucho mejor. Que cada día le sirvamos mucho mejor a Dios que al principio. Amén. Vamos a orar y a darle gracias a Dios. Amén. Bendito Dios Todopoderoso, Padre eterno, Dios de la gloria. Te damos gracias, Señor, por tu amor y misericordia, Padre. Te damos gracias porque nos permitiste una vez más conocer parte de esta iglesia de Tiatira, Señor. Cómo esta iglesia era llena de amor, de arduo trabajo, de fe, de paciencia, y que todas las cosas postreras las hacían mucho mejor que la primera. Cómo era entregada para agradarte a ti, Señor. Pero había algo ahí, Señor, que tú llamaste la atención. Así como hay algo en nosotros que de pronto hacemos que no le agrada a Dios, y pone esta palabra, esta enseñanza en nuestras vidas, a través de esta iglesia de Tiatira, que nosotros tenemos que quitar nosotros para agradarte a ti, para llenarnos más de amor, para llenarnos más de fe, para llenarnos más de paciencia, para llenarnos más de servicio para ti, mi Dios, para los hermanos, Padre. Ayúdanos cada día, Padre. Ayúdanos a crecer en fe, Señor. Ayuda, aumenta nuestra fe, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aumenta nuestra fe, Señor, Padre de la gloria. Si algún día, Señor, viene un desánimo en mí, lléname de fe y poder decir al desánimo, sale de mi vida. Si hay una enfermedad que está haciendo tropiezo en mi vida, lléname de fe para decir, sale enfermedad de mi cuerpo, en el nombre de Jesús. Para poder alabarte y glorificarte, Señor, con libertad, con toda libertad, poder glorificar tu nombre, porque solamente tú eres un Dios bueno y para siempre tu misericordia. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Regálele ofrenda de alabanza a Dios, que su Espíritu Santo está en este lugar obrando en esta noche. El Espíritu Santo de Dios está llenando nuestras vidas de amor, de paciencia. Llena a tu pueblo, Espíritu Santo de Dios. Llena de fe a este pueblo, Señor. Llénalo de sabiduría, llénalo de conocimiento, Padre, en el nombre de Jesús. Reprendemos toda obra de las tinieblas, toda obra de Jezabel, la echamos fuera en el nombre de Jesús. Toda brujería, hechicería se va fuera en el nombre de Jesús. Toda obra de las tinieblas se va fuera en el nombre de Jesús. Toda enfermedad de nuestro cuerpo se va ahora fuera en el nombre de Jesús. Y por fe declaramos sanidad y declaramos victoria para nuestras vidas en el nombre de Jesús de Nazaret. Si usted se ha llenado de fe en esta noche, reciba en esta noche. Si está enfermo, reciba sanidad ahora. Ahora en el nombre de Jesús, reciba sanidad de su alma, sanidad del cuerpo. Ahora en el nombre de Jesús. Si es impaciente, ahora reciba espíritu de paciencia. Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Llena de amor. Si hay resentimiento en vuestros corazones, ahora echo fuera, diga yo, echo fuera de mi ser, echo fuera de mi cuerpo todo resentimiento, todo odio en el nombre de Jesús. Y declaro amor en mi vida. Y me lleno de amor de Dios. Declaro amor de Dios en mi vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te doy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Regalémosle ofrenda de alabanza. Dios es bueno, Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Pero he dado
tiempo para que se arrepienta. El Señor ha dado tiempo para arrepentirnos y buscar más de su presencia, de su amor, de su fe. Amén. De paciencia. Él ha dado tiempo para arrepentirnos. Amén. Y este es el tiempo. Amén. Que Dios ha dispuesto para nuestra vida en esta noche. Amén. Gloria a Dios. Regalémosle ofrenda, alabanza. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús.